Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. La enfermedad renal crónica, también llamada como insuficiencia renal crónica, implica una pérdida gradual de la función renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos en la sangre. Este se elimina a través de la orina. Sin embargo, la enfermedad renal crónica avanza progresivamente y deja de realizar estas funciones, generando un acúmulo de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo. En las etapas tempranas de la enfermedad renal, puede que tengan pocos o nulos síntomas. Es posible que no te des cuenta que estás padeciendo una enfermedad de este tipo. El tratamiento de una enfermedad renal crónica se centra principalmente en retrasar el avance del daño renal, por lo general mediante el control de la causa. Puede ser la diabetes, la hipertensión o la combinación de estas. Sin embargo, incluso el control de la causa podría no impedir que el daño renal progrese hasta caer en una insuficiencia renal que requiera tratamiento sustitutivo a través de diálisis, hemodiálisis o en algunos casos el trasplante renal. El día 6 de junio se conmemora el Día Internacional del Paciente Trasplantado. Es por ello que hoy realizaremos este webinar en colaboración con el doctor Emanuel Ernesto Pérez Granados, médico nefrólogo del Hospital Médica Campestre. Hablemos un poco del doctor Pérez Granados. El doctor es egresado de la licenciatura médico cirujano de la Universidad de Guanajuato. Realizó la especialidad en medicina interna en el Hospital número 1 en el 1 de octubre del ISSSTE. Hizo la especialidad de nefrología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Fue médico adscrito al Servicio de Nefrología y Trasplantes del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío del 2010 al 2021. Es miembro activo del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas y de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y es médico del staff del Hospital. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este webinar. Gracias, buenas tardes, doctor, y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comunicarnos con su auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, comenzamos con la presentación. Gracias. Sí, bueno, vamos a iniciar con la presentación el día de hoy de un tema pues muy importante, un tema que cada vez será más frecuente por una enfermedad que a su vez lleva a un gran impacto pues en la calidad de vida de los pacientes, en la calidad de vida y la economía de sus familias, y por lo cual creo que tenemos que estar familiarizados con este tipo de temas. Todos vamos a tener algún conocido, si no es que ya lo tenemos, o algún familiar o alguien cercano con problemas de riñón. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el trasplante renal, no sin antes dar algunas generalidades. Sabemos que la enfermedad renal crónica es una patología ya muy frecuente. ¿Qué tan frecuente? Bueno, tan frecuente como se estima en base a los datos del Instituto de Salud Pública aquí en México, que puede afectar incluso al 10 o 12% de la población. E incluso puede haber ya más de 100,000 pacientes en diálisis. Es una enfermedad de alto impacto. ¿Por qué es de alto impacto? Porque afecta directamente la calidad de vida del enfermo, afecta o reduce la esperanza de vida en aquellos pacientes con enfermedad renal. Por darles un ejemplo, una persona de 18, 20 años que tiene enfermedad renal avanzada tiene la misma expectativa de vida de una persona de 70 años de edad. La enfermedad renal es un envejecimiento prematuro del sistema cardiovascular. Luego, entonces, la sobrevida de estos pacientes se puede acortar de manera muy, muy importante, afectando a todas las edades, afectando a todas las razas y afectando sobre todo pues, a nuestra población. Como ya comentamos, México es una población de alto riesgo. ¿Por qué? Porque existen algunos factores genéticos, existen algunos factores adquiridos
para que México sea un país que ha tenido una población creciente de enfermedad renal. ¿Quién está en riesgo de padecer diabetes? Dentro de las personas que tienen mayor riesgo de padecer enfermedad renal crónica, son aquellos pacientes que tienen obesidad, aquellos pacientes que tienen diabetes, aquellas personas que tienen hipertensión o elevación de la presión arterial de manera persistente o están bajo tratamiento para la hipertensión, independientemente de que estén controlados, el riesgo ya está adquirido, pero bueno, se puede modificar o se puede reducir. Solo por darles una idea de los riesgos, se han hecho estudios en población mexicana y en otros países, y al menos en México, de las personas que se han detectado con obesidad, en promedio, 1 de cada 4 personas detectadas con obesidad ya tiene cambios en los estudios bioquímicos que traducen un cierto grado de enfermedad renal. Lo mismo sucede con la diabetes. Los pacientes con diabetes, 1 de cada 3 padecerá enfermedad renal en algún tipo a lo largo de su enfermedad. Las personas de mayor riesgo son aquellas que tienen más de 10 años de diabetes. El problema es que los diabéticos, la mayor parte de la diabetes es la diabetes tipo 2 o la diabetes conocida como no insulino dependiente, y en muchas ocasiones en el momento en que se detecta la diabetes no necesariamente es el momento que empezó su enfermedad, por lo cual, a pesar de que pueden pasar hasta 10 años del inicio de la diabetes, en ocasiones los pacientes saben que tienen diabetes algunos años después de la aparición de su enfermedad. En el caso de la hipertensión, 1 de cada 3 mexicanos adultos es hipertenso, y se ha encontrado que 1 de cada 4 personas con hipertensión pueden tener ya ciertas alteraciones en la función renal. Entonces estamos hablando de millones de personas tan solo en México que están posiblemente en riesgo de enfermedad renal o con cambios de en la función de sus riñones. Algunas otras personas que están en riesgo de padecer enfermedad renal, pues son aquellos que tienen una hidratación inadecuada y que además tienen un consumo excesivo de bebidas procesadas, de refrescos u otras bebidas industrializadas que se utiliza un azúcar de baja calidad que se llama fructosa, y parece ser que la fructosa se ha asociado de manera directa a enfermedad renal. Entonces, si nosotros tenemos una hidratación inadecuada y además tenemos un consumo frecuente de bebidas procesadas, llámese refrescos o jugos procesados, pues eso nos va a poner en riesgo de enfermedad renal. Lo mismo sucede con el uso crónico de medicamentos, especialmente el uso crónico de los analgésicos. Personas, sobre todo la gente mayor, a veces son personas que tienen dolores crónicos y en ocasiones necesitan estar tomando medicamentos no solo por tiempos prolongados, sino a altas dosis, y eso también les genera riesgo de daño renal. La enfermedad renal se puede gestar incluso desde el embarazo. A veces los hábitos de la mamá puede predisponer a su bebé o a su recién nacido a tener enfermedad renal durante la infancia o en la etapa adulta temprana. Los pacientitos prematuros, la prematurez es un factor de riesgo, es decir, a veces ya tienen una cierta predisposición porque nacen con una función renal ya de alguna manera limítrofe, porque tienen una baja reserva de renal o de sus unidades funcionales conocidas como glomérulos. Pacientes que tienen piedras en los riñones o también conocidos como cálculos renales de manera frecuente son personas que están en riesgo de enfermedad renal, así como también existen enfermedades hereditarias u otros tipos de patologías, uso crónico o uso de drogas, el antecedente de cáncer o enfermedades incluso conocidas como enfermedades autoinmunes, aquellas enfermedades como lupus, aquellas enfermedades como artritis reumatoide, son personas que también tienen riesgo de tener enfermedad renal crónica. Entonces, como ustedes pueden ver, una población muy alta de personas están en riesgo de tener enfermedad renal por todas estas situaciones. ¿Por qué pensar en un trasplante renal? Bueno, para la mayoría de las personas, en realidad, un trasplante renal es el mejor tratamiento en términos no solo de la esperanza de vida, es decir, no solo viven más los pacientes con trasplante de riñón,
sino sobre todo en términos de calidad de vida. La calidad de vida es una cuestión muy importante para las personas con enfermedad renal. Ahorita vamos a ver cuáles son de los síntomas más frecuentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, pero en general la calidad de vida del enfermo se ve reducida. Incluso aquellos que se encuentran en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, cuando son llevados a trasplante renal, ellos refieren que la calidad de vida ha mejorado de manera persistente. Es importante también decir que el trasplante no es la curación. El trasplante no es generalmente para toda la vida. El riñón trasplantado tiene un tiempo limitado, pero puede darle años de buena calidad de vida. Hay incluso sobrevidas por arriba de 20 años de pacientes en los cuales están libres de diálisis una vez que están con un trasplante de riñón. Entonces, eso directamente impacta en el pronóstico de los pacientes o de los enfermos de riñón. ¿Qué tanto mejora el pronóstico en un paciente trasplantado en términos generales? Por darles un ejemplo, la sobrevida de una persona que se encuentra en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, en promedio, podría ser un 20% a 5 años. Más o menos podría ser la sobrevida para una persona que empieza hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Eso qué quiere decir? Que de 5 personas, probablemente a los 5 años, 4 hayan fallecido ya. En el caso de un trasplante de riñón, el pronóstico se modifica notablemente. Claro, hay de todo tipo de casos, pero por términos generales, la sobrevida de un paciente con trasplante de riñón puede ser incluso hasta arriba del 80%, 10 años después de la aparición de su enfermedad renal avanzada. Entonces, el pronóstico cambia de manera notable para la mayoría de los pacientes que reciben un trasplante de riñón. Y hablando de costos, si bien esta es una cirugía mayor y requiere estudios muy sofisticados para determinar que es una persona adecuada para un trasplante, a la larga se ha visto también que los costos de un paciente con enfermedad renal trasplantado en comparación con los costos económicos de un paciente en diálisis peritoneal o en hemodiálisis empiezan a ser más bajos tiempo después de que el trasplante es exitoso. Las personas que tienen tratamientos de sustitución como diálisis peritoneal o como hemodiálisis generan costos muy altos. En base a unos estudios de costos que se han estimado en México, el tratamiento de un paciente en diálisis o en hemodiálisis se aproxima a $9,000 anuales, más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Cerca de 200,000 pesos le cuesta a una institución o si no, a la persona y su familia al año de mantener a una persona en diálisis peritoneal o en hemodiálisis. Entonces, los costos de un trasplante renal a lo mejor en un inicio son altos por los términos de la cirugía, pero al final de cuentas, la diálisis y la hemodiálisis pues es un barril sin fondo y que no se terminará hasta que se deje de dializar el enfermo, pero eso implica de manera directa que pueda fallecer. Y en caso de un trasplante renal, los costos se van compensando y también es una parte que impacta directamente pues, en la calidad de vida, en la economía familiar y en la psicología incluso de toda la familia. ¿Cuáles son las consecuencias de tener enfermedad renal crónica? Las consecuencias de la enfermedad renal, en muchas ocasiones cuando nosotros detectamos pacientes con enfermedad renal o nos los envían por enfermedad renal, resulta que llegan un poco sorprendidos porque en muchas ocasiones las consecuencias de su enfermedad renal en términos de síntomas no son directamente lo que ellos pensaban que iban a padecer por enfermedad renal. Generalmente uno de los primeros síntomas que tienen las personas con enfermedad es fatiga. Son personas que por alguna razón y no saben por qué empiezan a sentirse fatigados de manera persistente. Otra consecuencia de la enfermedad renal es la falta de apetito. La falta de apetito también es un síntoma quizá vago, quizá puede haber enfermedades diferentes que pueden ocasionar que se quite o que se vaya el apetito, pero eso
pone en riesgo de que el paciente se empiece a desnutrir. Y entonces las personas empiezan a notar que su familiar no come o que tiene síntomas digestivos un poco vagos, como náusea de manera frecuente, como vómito de manera intermitente, como diarrea de manera intermitente, y a veces piensan que son problemas digestivos y en realidad es la traducción de una enfermedad renal. O aquel paciente que empieza con presión alta y no lo tenía, o aquel paciente que sufría de presión alta y empieza a tener más descontrol de su presión arterial. Ya no necesita un medicamento, ahora necesita 2, necesita 3 medicamentos para controlar la presión. Bueno, el descontrol de la presión arterial o la aparición de presión alta tendría que hacernos sospechar con enfermedad renal. No todas las personas con presión alta o hipertensión tienen enfermedad renal, ya lo comentamos, pero sí, probablemente una tercera parte de los hipertensos tendría ya ciertos daños, ciertas alteraciones de la función renal. En etapas más avanzadas, los pacientes pueden manifestar retención de líquidos, los pacientes se empiezan a hinchar, empiezan a notar que sus pies se hinchan. En general, la retención de líquidos es de manera ascendente, es decir, empieza desde los pies y puede ir aumentando a rodillas, a muslos, abdomen, a la cara, a los brazos, de manera progresiva. Las personas pueden, incluso en etapas tardías, presentar sangrados espontáneos, fragilidad en la piel con aparición de moretones o hematomas, médicamente dicho, o pueden tener en algún momento anemia, de alguna manera sin saber por qué, y en etapas pues más avanzadas tienen incluso problemas neurológicos, pueden tener alteraciones de la conciencia, pueden tener crisis convulsivas y bueno, al final de cuentas una enfermedad avanzada los puede llevar a la muerte. Es importante poder recalcar que el dolor en la enfermedad renal crónica es muy poco frecuente. En realidad, habitualmente no duelen los riñones cuando hay enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica, así más conocida, pero ahorita el término, digamos, un poquito más correcto es enfermedad renal crónica. Los pacientes con enfermedad renal crónica generalmente no tienen dolor en los riñones. Es raro que los riñones duelan. Hay causas muy específicas por las cuales puede haber dolor en los riñones, como infecciones agudas o como cálculos o piedras de los riñones. Bueno, eso puede generar en algún momento dolor relacionado a los riñones, pero fuera de eso, la enfermedad renal crónica por diabetes, por hipertensión, por enfermedades hereditarias, por la causa que quieran, generalmente no genera dolor. ¿Cuáles son las señales de alerta? Vamos a tratar de recalcar la fatiga crónica, el tener de manera persistente una orina de aspecto espumoso, lo cual podría traducir que hay fuga de proteínas en orina. Es decir, una persona que no tenía y ahora está notando que su orina es espumosa de forma persistente, tendría que pensar como una posibilidad que tiene daño renal. Una persona con presión alta, ya lo comentamos, de aparición nueva, especialmente la gente joven. Una persona joven, digamos, menor de 30 años, siempre tendríamos que investigar por qué empieza con presión alta. En ocasiones puede ser problemas de riñón. La retención de líquidos, la palidez persistente que puede traducir anemia, síntomas digestivos persistentes o aquel diabético que no solo tiene más de 10 años de enfermedad, puede ser un paciente con diabetes con menos tiempo, pero que ya se le detectó daño en los ojos por diabetes, conocido como retinopatía diabética, o un paciente diabético que además es hipertenso, o un paciente diabético que está teniendo problemas de circulación en sus pies o neuropatía diabética, o alguien que tiene problemas de corazón, alguna cardiopatía y diabetes. Es decir, cualquier persona que tenga ya más de 2 enfermedades crónicas también tiene que pensar que la función renal está en riesgo. ¿Cómo podemos detectar la enfermedad renal crónica? Médicamente hablando, de manera ya más puntual, se puede detectar a través de un examen general de orina, donde nosotros encontramos de manera persistente, más allá de 3 meses, alteraciones en ese examen general de orina. También se puede determinar en base a estudios de sangre, donde uno de los marcadores más frecuentemente utilizados es la creatinina.
pero de manera más exacta se hacen algunas estimaciones a través de fórmulas ya establecidas. El médico las realiza utilizando valores de la creatinina y otras variables como la edad, como la raza, como el género. Uno puede calcular cómo es la estimación de la función renal en base a esos parámetros, y si el paciente tiene alteraciones en los análisis de sangre o en los análisis de orina relacionados a riñón por más de 3 meses, de manera persistente, ya se considera como un paciente con enfermedad renal crónica. También aquella persona que tiene sus pruebas de sangre normal, sus pruebas de orina normal, pero que tiene alteraciones en la forma de los riñones, que tiene o que nació con un riñón o un riñón más pequeño, o que está teniendo piedras de manera frecuente, o que tiene una enfermedad hereditaria que hace que forme quistes, múltiples quistes, como en las imágenes lo podemos observar. Bueno, esa persona ya tiene enfermedad renal crónica, quizá en etapas tempranas, aunque tenga sus pruebas de sangre y orina normal, pero definitivamente ya necesita un seguimiento. Ahora, ¿cómo definimos la enfermedad renal avanzada? La enfermedad renal avanzada es de aquellos pacientes que ya están en riesgo de ameritar un trasplante de riñón, por decirlo así. Son las personas que tienen ya una enfermedad renal con una filtración de 15 a 29 mililitros minuto. Nosotros le llamamos una enfermedad renal grado 4, o aquellos pacientes que de plano ya tienen una enfermedad renal grado 5, que es una filtración menor de 15 mililitros minuto. En estos pacientes, cuando ya se detectan, uno tiene que pensar sobre las posibilidades de un trasplante renal. ¿Por qué? Porque ellos han cruzado una línea de no retorno. Es decir, generalmente cuando la función renal de manera persistente, más allá de 3 meses, es menor de 30 mililitros minuto, muy seguramente no hay vuelta atrás. Es decir, la enfermedad renal avanzará de manera rápida o de manera lenta, pero habrá que tomar precauciones para estos tratamientos de sustitución para aquellos pacientes que son candidatos a los mismos. Y entonces, acercándonos un poco hacia el trasplante, podemos definir cuáles son los tratamientos de reemplazo. Los tratamientos son tratamiento conservador, eso sí puede ser, sobre todo pacientes mayores de 80 años de edad, que tienen una buena calidad de vida y a pesar de que la función renal es bajita, pero si ese paciente, aunque tenga 15 mililitros minuto de filtración, que ya está en etapa 5, pero tiene una buena calidad de vida, pues ese paciente puede mantener un tratamiento médico óptimo de manera conservadora, sin que necesite diálisis o hemodiálisis. Existen otros tratamientos como la diálisis peritoneal. Son tratamientos donde se utiliza la cavidad abdominal para realizar recambios con un líquido especializado o líquido de diálisis de forma manual durante el día o de forma automatizada durante la noche, diario. O tratamientos de hemodiálisis donde generalmente los pacientes están, digamos que cautivos a una unidad de hemodiálisis donde deben ir 2 o 3 veces por semana, o la opción de un trasplante renal. ¿Cuándo se considera ya un paciente a trasplante? Ya lo comentamos, cuando la tasa de filtración, especialmente ya en la consulta, tiene una filtración menor de 20 mililitros minuto, ya debería ser un paciente que se puede empezar protocolo de trasplante, o con una tasa de filtración menor de 15 mililitros minuto también, ese paciente ya uno debe considerar si es candidato a trasplante de riñón. ¿En qué consiste el trasplante? Bueno, es una cirugía mayor, es una cirugía donde hay el trasplante de un riñón de un donante vivo o de un donante fallecido que ha decidido o que su familia ha decidido en la donación de órganos. El trasplante se puede realizar en una persona que no está en diálisis, pero que ya tiene una función bajita, se conoce como trasplante anticipado, en un paciente que está en hemodiálisis, en un paciente que está en diálisis peritoneal, o un paciente que ya es trasplantado, pero ese injerto ya tiene una función muy reducida, nuevamente menos de 15 mililitros minuto. Ese paciente con ya un primer trasplante ya puede ser candidato a un segundo trasplante renal. Dentro de los antecedentes históricos, el primer trasplante renal fue ya hecho en Boston a través de un cirujano plástico, Joseph Murray, con un equipo muy importante de cirujanos a través de
2 hermanos, gemelos idénticos, con los cuales sorteaban la dificultad del rechazo, cuando entonces no había medicamentos tan avanzados de inmunosupresión. Y entonces en Boston se realiza el primer trasplante exitoso de donante vivo, y eso le permite al gemelo receptor vivir durante 8 años más, y libre de diálisis y con su riñón funcional. Este es un cuadro que por cuestiones de tiempo creo que vamos a obviar, pero finalmente es una representación que se encuentra en la biblioteca de Harvard de la fotografía que les acabo de mencionar, donde se encuentra representan el primer trasplante de riñón. Al fondo, el equipo quirúrgico de la cirugía del donante, y a la derecha, el equipo médico clínico, donde está el patólogo, donde está el nefrólogo, donde está el internista. Es todo un equipo multidisciplinario. En México, ¿cuáles son las estadísticas? Bueno, el año pasado se realizaron 1,921 trasplantes de riñón. Es una población creciente, a lo mejor llegó a una fase de meseta en tiempos de pandemia, pero cada vez se han hecho más trasplantes de riñón. Sin embargo, sigue siendo una opción todavía limitada para la mayoría de las personas, pensando que se estima que hay más de 100,000 personas en diálisis en México, es decir, más de 100,000 personas en diálisis, cerca de 2,000 trasplantes el año pasado. Todavía es una parte donde nos estamos quedando cortos, por decirlo así. ¿Quiénes son candidatos a trasplante? Bueno, la verdad es que todos los pacientes en etapa 5 primero deberían ser considerados a trasplante, todos. Claro, existen algunas contraindicaciones, algunas son absolutas, algunas son relativas y algunas dependen de los recursos del centro de trasplante. De las más importantes, pues, es la compatibilidad del tipo de sangre o el hecho de que el paciente ya tenga anticuerpos preformados, anticuerpos que ya se formaron de alguna manera por transfusiones previas, por trasplantes previos, por embarazos previos, y que eso genera un riesgo alto para un rechazo inmediato. Un paciente que en el momento tiene una infección activa se debe resolver para poder ser candidato a trasplante. Un paciente que tiene cáncer, por lo menos se debe resolver y debe pasar cierto tiempo, en promedio 5 años, para poder ser considerado a trasplante, pero no estaría descartado del todo. O contraindicaciones también, pacientes que tienen enfermedades avanzadas de otros órganos, como cirrosis, como insuficiencia cardíaca grave, algún paciente que tenga una expectativa de vida menor a 2 años por otra causa, pudiera ser un paciente que se tenga que excluir del beneficio de un trasplante. Dentro de las diferencias entre diálisis y hemodiálisis contra el trasplante renal, se ha visto que eso reduce las complicaciones y los reingresos a los hospitales. Nuevamente, voy a recalcar que para la mayoría de los pacientes mejora notablemente la sobrevida, pero sobre todo la calidad de vida del paciente en trasplante. Son pacientes que ya no tienen que estar cautivos todos los días en casa haciéndose recambios de diálisis, o que tienen que ir a un centro de hemodiálisis de su institución o de manera particular. Y claro, pero sí deben seguir ciertas reglas, deben tomar medicamentos de manera muy puntual y disciplinada, y deben seguir otras reglas que más adelante vamos a comentar. Pero eso les traduce ciertos beneficios muy importantes, como la reactivación a la vida laboral, como reducir la carga económica, que nuevamente voy a comentarlo como un dato no menos importante para la generación de ingresos, y en general que se vea al paciente mayor realizado. Hay mucha gente joven que es trasplantada, hay mucha gente joven que sigue siendo la cabeza de la familia. Solo por darles el promedio de edad, en nuestro medio probablemente es entre los 20 y los 30 años el promedio de edad de los pacientes que han recibido trasplante de riñón en Guanajuato. Entonces son gente muy joven que tiene todavía mucho futuro. Y bueno, hay gente famosa que también ha recibido ya un trasplante de riñón y le permite hacer, pues, sus actividades. Dentro de las realidades, tenemos que comentar que la mayoría hasta el momento no son considerados a trasplante, quizá porque de entrada el paciente se autodescarta, la familia lo autodescarta, o sus médicos de primer contacto lo autodescartan. Todavía existe un desconocimiento general, existe mucho miedo al trasplante todavía, incluso de los pacientes en diálisis que ya se sienten bien en diálisis, bien entre comillas.
Y también pues el seguir fomentando la cultura de la donación es muy importante porque me parece que es un país que todavía dona poco a pesar de los esfuerzos. Dentro de los tipos de trasplante, el trasplante de donador vivo, el trasplante de donador fallecido, ya dijimos, pues el donante puede ser alguien emparentado o no, puede ser un conocido, tiene que ser, en el caso de donante vivo, un adulto, y de donador fallecido, a partir de los 2 años de edad, ya incluso pues, esa personita puede convertirse en un donador y cambiar la vida de una persona y toda su familia. Grandes esfuerzos se hacen en Guanajuato en los últimos años para fomentar la cultura de la donación. Les comento que es uno de los primeros estados de manera persistente, con mayor cantidad de órganos procurados o de donaciones, y aún así todavía hay muchas personas en lista de espera. Dentro de los requisitos para que una persona sea candidato a trasplante, debe tener un protocolo de estudio. Evidentemente es un protocolo muy minucioso. Si es de donante vivo, también del donador, la evaluación general de su estado de salud, que esté libre de infecciones, algunas vacunas, valorado en un sitio con un programa activo de trasplantes, tiene que estar registrado ese centro, y el paciente debe estar registrado en una lista oficial por el Centro Nacional de Trasplantes, registrado por su institución. El equipo del trasplante generalmente lo conforma desde el paciente y su familia, son partícipes activos de un trasplante, así como un equipo médico como el nefrólogo, el cirujano de trasplante, urólogos, cirujanos vasculares. No restarle importancia a nutrición, enfermería, sobre todo trabajo social, educadoras y otros servicios de apoyo también indispensables para que todo vaya a buen puerto. Dentro del seguimiento del trasplante y sus complicaciones, hay que poner atención especial a los cuidados posoperatorios de manera inmediata, pero después a la dieta es muy importante para los pacientes, pero generalmente es menos restrictiva que en caso de diálisis o hemodiálisis. La disciplina con sus medicamentos, la prevención de algunas complicaciones como las infecciones, el riesgo cardiovascular, reactivación a ejercicio y calidad de vida, son algunas de las situaciones que se deben seguir en los pacientes trasplantados. Casos fabulosos como en Estados Unidos, donde se ha generado cadenas de trasplante en pacientes que tienen parejas pero son incompatibles. Bueno, ya ha habido donaciones que han generado efectos dominó, donde un donador decide donar su riñón a una pareja, al receptor de una pareja incompatible, y luego a su vez este donador incompatible dona su riñón a otra pareja con un receptor incompatible. Se hace un efecto dominó y ha generado cadenas de trasplante, y este es el caso de una persona que inicia una cadena donde se generan 30 trasplantes y fomentados por la vocación del primer donante. Hay esfuerzos también ya muy promisorios, pero lleva de una década ya de aparición. Hay fundaciones que trabajan de manera persistente en un riñón bioartificial que hasta el momento no ha llegado todavía a la traducción clínica, pero empieza a haber ya pruebas muy exitosas y avances tecnológicos. Hay dinero, hay capital del gobierno en Estados Unidos y capital privado invertido en este proyecto que se llama el riñón artificial, pero hasta el momento pues siguen siendo avances, todavía no es algo que se aplique a la clínica. Y recientemente, bueno, ya se vio también otro avance muy importante en el trasplante, el primer trasplante de riñón de cerdo a un paciente con muerte cerebral. El riñón fue genéticamente modificado y tuvo una duración de 74 horas en esta paciente con muerte cerebral. Hasta ahí era el tiempo de estudio, se finalizó el estudio y bueno, puede ser un paradigma ahora para el trasplante, el considerar el xenotrasplante o el trasplante de otra especie como una fuente de órganos para estos enfermos. Dentro de las conclusiones y reflexiones podemos decir que el 6 de junio se conmemora uno de los mayores avances de la medicina moderna, tan importante como la aparición del éter en la anestesia, tan importante como la aparición de las vacunas. Es uno de los mayores paradigmas de la medicina, pero a su vez también es una de las mayores manifestaciones de amor al prójimo. Es la mejor opción del tratamiento de reemplazo renal para la mayoría de los enfermos. Hay que analizar cada caso. El trasplante puede mejorar la calidad de vida del enfermo, no solo la sobrevida del mismo. Es un procedimiento cada vez más seguro
si bien es un recurso limitado, más no imposible, hay que considerarlo en todo paciente de inicio con enfermedad renal ya avanzada. Hay que fomentar la cultura de la donación y la detección temprana de la enfermedad. Y bueno, aquí les dejo los datos de lo que es el registro o la página del Centro Nacional de Trasplantes o del Centro Estatal de Trasplantes aquí en Guanajuato, donde de alguna manera uno puede, pues primero pedir más información acerca de esta cultura de la donación y trasplante y ojalá fomentar una cultura como tal de donación y registro de donación y poder beneficiar a más personas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y pues hasta ahorita pues esto es la información que teníamos. Pues justamente lo que quería comentar, doctor, nada más es que efectivamente Guanajuato es uno de los principales estados del país donde se fomenta y se realizan la mayor cantidad de donación a nivel nacional. Y pues bueno, justamente el objetivo de esos proyectos como es el Senatra es seguir mejorando la calidad de vida de las personas y justamente con el menor riesgo posible, doctor. Y pues bueno, efectivamente por aquí tenemos algunas preguntas, doctor. Nos están preguntando que si todos los pacientes con insuficiencia renal crónica son candidatos a trasplante, doctor. Bueno, como ya comentamos, no todos los pacientes son candidatos, pero todos deben ser evaluados por primera vez. Es decir, todos los pacientes sí tiene que existir la pregunta sobre si son candidatos a trasplante. No hay límite de edad, al menos en edad avanzada no hay límite de edad. Ha habido ya trasplantes incluso en personas de 80 años de edad, por ejemplo. En cuanto a los chiquitos, generalmente a partir de los 18 meses o 2 años de edad como máximo, ese pequeñito bajo ciertas condiciones y cierto peso ya puede ser candidato a trasplante renal en caso de que tenga una enfermedad avanzada. Entonces, para fines prácticos, la edad no es una limitante. Y de las enfermedades, solo aquellos que tengan enfermedades muy avanzadas, como ya comentamos, con un pronóstico pobre de vida a corto plazo, o aquellas personas quizá que tienen una cantidad muy alta de anticuerpos porque han recibido muchas transfusiones, porque han recibido ya trasplantes previos, o porque han recibido, o por cuestiones de sensibilización por embarazos. En ocasiones las personas generan anticuerpos. Cuando los anticuerpos son muy altos, hay pruebas especiales para determinar sobre la compatibilidad y rechazo inmediato antes de la cirugía. Entonces, ahí el equipo de trasplante puede definir si la persona es candidato o no en base a la compatibilidad y el riesgo de rechazo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Brian, ¿cuál es el tiempo de vida de un riñón después de ser trasplantado? Sí, en promedio, un riñón funcional de donante vivo, vamos a hablar de probablemente de 15 a 20 años, es el tiempo de vida funcional. En caso de donante fallecido puede verse un poquito más reducido, pero puede alcanzar fácilmente 10 a 15 años. Pero eso no es una ley. Yo les puedo comentar que tenemos pacientes, tengo una paciente que tiene 28 años de trasplante renal con riñón funcional, es decir, hay pacientes que han alcanzado ya hasta 30 años de trasplante, entonces vamos a suponer que los promedios sí pueden andar alrededor de 15 años, pero hay casos de personas que tienen un par de pacientes que tenemos que ya tienen más de 25 años de trasplante de riñón. Muy bien, doctor. Nos pregunta José, ¿existen limitación de trasplantes si el paciente padece cáncer en uno de sus riñones? Sí, si el cáncer está activo, definitivamente es una contraindicación porque los tratamientos para prevenir rechazo, los inmunosupresores, pueden acelerar el cáncer. Entonces, un requisito indispensable de alguien con cáncer es primero que se cure del cáncer. Y después de que se cure del cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, hay unas ciertas indicaciones. El promedio es una espera entre 3 a 5 años de haberle dado el alta al paciente del cáncer para que pueda ser candidato a trasplante. Entonces, si tiene cáncer, primero se tiene que curar del cáncer y después esperar, en el caso de riñón, 4 a 5 años después para poderse trasplantar, que sí ha habido, sí hemos tenido pacientes con cáncer de riñón trasplantados. Gracias, doctor. Nos habló también del riesgo o de la comorbilidad que existe entre ser hipertenso y obeso
para desarrollar insuficiencia renal en el transcurso de nuestra vida. Nos está preguntando Richard, ¿cuáles son las recomendaciones dietéticas que se asocian al tratamiento del daño renal? Sí, ya hay indicaciones muy puntuales de la dieta, por eso los nutriólogos también son muy importantes en el seguimiento de un paciente o en la orientación, porque se ha visto que un paciente que ya tiene daño renal, ese paciente y que está en prediálisis, o que, no está, que está trasplantado o que está en prediálisis, ese paciente generalmente tiene requerimientos bajos de proteínas, es decir, debe tener una restricción moderada de proteínas. Se ha visto que 0.8 gramos por kilo por día de proteínas parece tener un efecto protector. Y he de recalcar que la dieta occidental o la dieta habitual es mucho más alta en proteínas que 0.8. Una restricción moderada de sal, una restricción moderada de proteínas, y ya habría que individualizar en cada paciente las necesidades. Gente que retiene líquidos, habría que restringir de manera más puntual la sal. Pudiera ser que hubiera que restringir los líquidos en algún momento, y el control de su diabetes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Uno de los factores, doctor, yo creo que es importante a lo mejor en este aspecto, es que a veces el paciente, más bien el donador, tiene falta de conocimiento sobre el proceso que va a llevar una vez que entra este protocolo de trasplante. Y uno de ellos es, por ejemplo, la pregunta a lo mejor que usted ha escuchado con regularidad: si yo soy un donador, ¿mi calidad de vida disminuye? Claro, si el estudio del donador es minucioso y eso descarta daño renal y además confirma que tiene un buen estado general de salud, no. La verdad es que la sobrevida de la persona que donó es la misma que si no hubiera donado, y la predisposición a la aparición de enfermedades importantes también no se modifica. De hecho, incluso hemos visto que cuando una persona sana decide donar un riñón, en general es una persona incluso hasta más saludable que otras personas, porque hace conciencia de que se tiene que checar. Sus chequeos generalmente bajo condiciones habituales son anuales, son cada año, y entonces el estarse checando cada año con la conciencia de que es un donador, curiosamente a veces resulta en mayor prevención de enfermedades crónicas que la mayoría de las personas que no nos checamos porque nos sentimos sanos, por decirlo así. Muy bien, muchas gracias. Nos están preguntando también que si una vez que se realiza el trasplante, ¿el paciente inmediatamente deja de requerir diálisis o hemodiálisis? En un trasplante exitoso, generalmente sí. La verdad es que es espectacular. En el momento que se injerta el riñón, cuando tienen una función inmediata, en minutos, el paciente puede empezar a generar orina que no había generado incluso durante años. Es algo espectacular. El segundo, digamos que la segunda manifestación de la función del riñón es que al cabo de los días, a las 48, 72 horas, el paciente podría ya tener parámetros bioquímicos muy cercanos a lo normal. Es decir, ese paciente sí puede ser que después de su trasplante no vuelva a saber de diálisis ni de hemodiálisis, en el caso de que sea un trasplante con éxito inmediato. Hay algunos trasplantes, sobre todo de donador fallecido, que el riñón puede tardar unas horas o un par de días en arrancar y pudiera necesitar 2 sesiones de hemodiálisis quizá en las primeras 48 horas, 72 horas, y después ya el paciente deja de recibir tratamiento. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también que si el paciente con trasplante requiere de tomar los medicamentos por el resto de su vida. Me imagino que son 2 medicamentos. Generalmente sí. El único paciente que pudiera no necesitarlo es aquel paciente que hubiera sido gemelo idéntico con los mismos genes, lo cual es muy raro, son la minoría de los pacientes, y eso a veces. Pero por regla general, todos los pacientes, todos están en riesgo de rechazo en cualquier momento. No importa si tienen 10 años estables, 15 años estables, 7 años estables. Si ellos tienen una irregularidad en la toma de sus medicamentos, en cualquier momento se puede generar un rechazo al trasplante.
Normalmente son 3 medicamentos o 2 como mínimo los medicamentos que tienen que utilizar los pacientes para prevenir rechazos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, nos están preguntando también que cuáles suelen ser las complicaciones que experimentan los pacientes post-trasplante, si se llegan a presentar justamente. Claro, en los primeros días o semanas, generalmente las complicaciones son relacionadas a la cirugía. Puede haber complicaciones como cualquier cirugía, complicaciones quirúrgicas de la herida, infecciones, retraso en la función del riñón, pero sobre todo ya a través de la consulta externa y con el paso de las semanas, los pacientes reciben medicamentos inmunosupresores para prevenir rechazos y eso les baja las defensas. Entonces, infecciones es una complicación frecuente que debe ser vigilada. La otra son complicaciones asociadas a rechazo, al injerto. Puede haber también complicaciones cardiovasculares a mediano plazo. Los pacientes con daño renal tienen un riesgo más alto de complicaciones cardiovasculares y ese riesgo no se les quita con el trasplante de riñón. Entonces, pueden tener complicaciones cardíacas o cardiovasculares en general, que hay que vigilar y cuidar. Y también, a largo plazo, pacientes pueden tener un poquito más de riesgo de presentar algún tipo de tumoración o malignidad, cáncer. Generalmente son los menos, pero sí, nosotros tenemos que ser muy puntuales en explicar a los pacientes, sobre todo para que no abandonen los chequeos, para que sigan sus citas de regularidad. Al principio son citas tan frecuentes como cada semana en el primer mes, después quizá cada 15 días o cada mes, pero ya después pueden ser cada 3 meses, cada 4 meses. Pero un paciente que tiene más de 6 meses y no se ha checado, por muy estable, por muy trasplantado por muchos años, ese paciente está en riesgo de rechazar, nada más por el hecho de que no sea monitoreado, recordando que el daño renal o el rechazo generalmente no genera síntomas al inicio. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Jorge, ¿cuando hay daño renal es en un solo riñón o en ambos? Cuando hay daño renal, el daño renal, estrictamente hablando, puede ser en un riñón, en el caso de una piedra, en el caso de un tumor, pero cuando hablamos de enfermedad renal crónica, de insuficiencia renal, una persona que ya tiene una función de manera persistente por debajo de 60% o 60 mililitros minuto, un paciente con enfermedad renal no, generalmente los 2 riñones están afectados. Tanto así que un trasplantado con un riñón, con un solo riñón, alcanza una función más allá del 60-70 mililitros minuto. Entonces, un paciente con enfermedad renal avanzada, de manera invariable, los 2 riñones están afectados. No hay manera de que uno esté sano. Muy bien, doctor. Y por último nos pregunta también Jorge, dice, me han comentado que no tengo diabetes y tampoco hipertensión, pero me dicen que tengo daño renal en grado 2. ¿Qué lo pudo haber generado? Las opciones son múltiples. Como ya comenté, habría que explorar desde el antecedente familiar. Las personas que tienen un familiar directo con enfermedad renal, se ha visto que aunque sean personas aparentemente sanas, tienen cierto riesgo de daño renal. Entonces, habría que preguntar si desde que tiene algún familiar con enfermedad renal, también habría que preguntar sobre si, ya son muchas cosas, cuestiones a lo mejor de los hábitos, sobre si fuma, cuestiones de uso de medicina naturista, que es un factor de riesgo también para daño renal. La verdad es que las causas son muy amplias y eso necesitaría ser individualizado en la historia médica de cada persona. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias y justamente aprovechando el comercial, hay que individualizar los tratamientos de cada uno de nuestros pacientes, un seguimiento y una atención por un médico especialista, en este caso un médico internista como usted con una especialidad en nefrología. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor, para darle seguimiento y atención? Muchas gracias. Pues nosotros estamos aquí elaborando en el Hospital Médica Campestre. Nos encontramos en la Torre 3, en la planta baja. Y bueno, pues ahí nosotros podemos atenderlos con todo gusto. Nos pueden buscar a través de buscadores en Google. Ahí ya vienen los datos, vienen los teléfonos. Y bueno, con todo gusto los podemos atender o orientar. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, a nombre del Hospital Médica Campestre, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por la valiosa participación que tuvimos el día de hoy, doctor, sobre todo con un tema tan importante
Actualmente el Hospital Médica Campestre se encuentra en proceso de certificación para ser un hospital sede para realizar procesos de trasplante tanto de donador vivo como de cadavérico. Es cuestión de tiempo para que esta licencia se autorice, entonces próximamente el hospital también estará incursionando en este ámbito. El doctor se encontrará a cargo de algunos de los procesos que se realizarán dentro del hospital. Y pues bueno, doctor, agradecerle su tiempo y su presentación. Muchísimas gracias, doctor, y sobre todo muchas gracias a su auditorio. Estamos a sus órdenes y pues antes que nada, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Y pues bueno, a todos ustedes también les agradezco su tiempo. El día de hoy fue un tema muy interesante y justamente les recuerdo que en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior derecha podrán descargar la presentación que el doctor amablemente nos compartió a lo largo de este webinar y no se olviden de descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 62 de la serie y pues bueno, para que la compartan con todos sus contactos. Y pues también recordarles, la próxima semana justamente también conmemorando el mes de junio, sobre todo, tiene mucho que ver con la referencia de la prevención del cáncer de próstata. Vamos a tener la presencia del doctor Guillermo Rico Velázquez, quien nos hablará de los tips para la detección oportuna de cáncer de próstata. Nos vemos la próxima semana. Doctor, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, muchas gracias a todos.